La primera parte de la clase vamos a trabajar sobre temas que ya saben, o se supone que saben o habrán estudiado, que es óptica geométrica. Es la óptica aburrida, la otra es más interesante. Aburrida en el sentido de que no nos sorprende mucho. Eh, la óptica, la diferencia entre óptica geométrica y óptica física es que la óptica, así dicho muy burdamente, es que en la óptica geométrica tenemos rayos y en la óptica física tenemos ondas. Acá tenemos rayos y en la otra tenemos ondas. La óptica geométrica explica una serie de experimentos eh, y la óptica física otra serie de experimentos. La óptica geométrica va por el lado de la ley de Snell, la reflexión, refracción, no explica la absorción y también la parte de las dioptras, que es cuando tenemos superficies que separan dos medios de distinto índice, entendiendo por el índice de refracción el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad en el medio. Recuerden que la otra vez les comenté que yo me enteré, no sabía, hay índices de refracción negativo en ciertos materiales, materiales, están inventados en el laboratorio, que cuando se refracta el rayo, en vez de ir para la derecha, va para la izquierda. Pero en general, en los medios de los ejercicios de los parciales, siempre el índice de refracción es un número mayor que uno y refleja que la luz, cuando cambia de medio, cambia su velocidad. Tanto la luz como el sonido, o sea, el sonido son ondas longitudinales, la luz son ondas transversales, pero no es lo mismo la velocidad del sonido en el aire que la velocidad del sonido en el agua o en el acero, y no es lo mismo la velocidad de la luz en el aire que la velocidad de la luz en el agua o en el vidrio, etcétera. O sea, son ondas que cambian de velocidad cuando cambian de índice de refracción. Y eso hace que de pronto los rayos se desvíen. Ese concepto, que de pronto viene así y de pronto pasa para el otro lado con un ángulo distinto. Y hay un principio escondido atrás que se llama el principio de Fermat, que es un principio de mínima acción, en el sentido de que la luz siempre optimiza el recorrido para hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué pasa? Como la velocidad es distinta cuando va en el aire y cuando va en el vidrio, eso hace que para optimizar el tiempo en la unión de dos puntos, elija el camino que minimiza el tiempo. Así como en análisis uno hacían ese problema conocido que tenían un río y uno corría en el agua, tenía una velocidad y por tierra tenía otra, y querían ver cuál era el recorrido para llegar a un punto desde otro punto. No era ni cruzar el río nadando y después corriendo, ni ir en diagonal, sino que había un punto intermedio que optimizaba el tiempo. Bueno, hacen ese concepto y sale la ley de Snell. Entonces, ahora después vamos a trabajar el tema de la ley de Snell, pero primero enriquecernos un poco de diferencias entre óptica geométrica y óptica física. Eh, Profe, ¿Podemos, si iban a preguntar algo? sí, hola, profe. Sí, Una preguntita, ¿sería muy complicado que nosotros lleguemos a eso? A la ley de Snell. O a sea, a la deducción. sí, es muy compleja. No te lo van a tomar, pero lo podés hacer. Yo lo habré hecho dos veces en mi vida y lo corroboré. Tenés que N1 por seno de tita 1 es igual a N2 por seno de tita 2. Esa es la relación que llegás. Entonces, vos tenés acá un ángulo tita 1 y acá un ángulo tita 2. Esta distancia es la que recorre la luz,
Y vos sabés que velocidad es espacio sobre tiempo, o sea, el espacio es velocidad por... No, el tiempo es el espacio sobre la velocidad. Entonces, para ir de este punto a este punto, tenés un tiempo por acá y un tiempo por acá. El tiempo que va por acá va con una velocidad, la velocidad 1, y por acá va a una velocidad 2. Y después estas distancias las sacás por Pitágoras, o sea, metés que aparezca el seno de tita, que es opuesto sobre hipotenusa, y acá lo mismo, y se llega. O sea, intentá hacerlo después, si no te sale, me preguntás y lo pensamos juntos. Pero está bueno entenderlo, ¿no? Está bien que en física muchas veces, muchas leyes aparecen por observación y buscar patrones, o sea, buscar una relación funcional entre cosas que observamos. Después viene el modelo teórico que siempre explica lo que observamos y a través del modelo podemos predecir otras cosas. Pero no es una ley que Snell estaba tomando un cafecito y dijo, pinta esto. No. Él la observó experimentalmente, pero después se puede corroborar teóricamente con el principio de Fermat. En los cursos de física 2, en general bueno, no sé, depende de qué carrera. En ingeniería no, pero en física sí te explican el principio de mínima acción y cómo es que hace la luz, por qué se dobla. Bueno, la idea es la del agua con distintas velocidades corriendo uno en tierra y en agua. Optimiza el tiempo, o sea, siempre el universo tiene una peculiaridad de optimizar los recursos. Entonces, siempre es un principio de mínima acción que no solamente se usa en óptica, se usa en mecánica, se usa en un montón de materias. Después van a ver un enfoque de la mecánica cuando estén en el IB distinto a la mecánica de Newton. O sea, ustedes aprendieron mecánica como las leyes de Newton o la parte pensada como conservación de la cantidad de movimiento, etcétera, pero después van a definir unas acciones como el lagrangiano y el hamiltoniano, y hay ecuaciones que se sustenta el principio de mínima acción. Pero bueno, tratemos de saber lo que tenemos que... El concepto de mínimo creo que ya lo tienen. No, en un examen no creo que les tiren eso, porque pensar que hacer esa deducción te puede llevar 40 minutos si vas por la dirección correcta. Entonces no creo que tengan que hacer eso. Sí puede ser útil justificar la ley de Snell como el principio de Fermat, que lo que hace la luz va por el camino que minimiza el tiempo. Eso está bueno saberlo, porque eso suma argumentos a lo que está. Una cosa es escribir la ley de Snell es esta, y otra cosa es escribo la ley de Snell y al costadito ponen, se basa en el principio de Fermat, en el cual la luz elige el camino para minimizar el tiempo en el recorrido de un punto A a un punto B. Y eso es un golazo al ángulo. Bueno, otra cosa que tienen que saber que cuando la luz, cualquier onda pasa de un medio a otro, la frecuencia no cambia. Estamos hablando en medios isótropos, homogéneos, porque de pronto uno empieza a investigar y se hace quilombo como la otra vez con la velocidad de grupo. O sea, hay situaciones anómalas. Pero en general la frecuencia es la misma cuando traspaso de un medio a otro, y lo que cambia es la velocidad y la longitud de onda. A veces está bueno saber que la longitud de onda en un medio de índice n es la que tengo en el vacío de Ido n. Y el índice de refracción mide la velocidad de la luz sobre la velocidad en el medio n que estoy midiendo. Y siempre recordar que lambda por frecuencia es igual a la velocidad. Esas formulitas básicas las tienen que manejar. Otra cosa interesante que lo comenté el otro día es que son ondas, tanto la luz como el sonido, pero se comportan distinto. Porque, por ejemplo, el sonido en los medios más densos va más rápido y la luz en los medios más densos va más lento. O sea, como que al revés.
Y la explicación está que el sonido necesita un medio material para propagarse y la luz lo hace en el vacío. Entonces, si yo necesito un medio material, cuanto más denso es, más rápido se propaga la perturbación. Recuerden que lo que viaja es la energía. Entonces, de pronto, es entendible que la velocidad en el aire seco es 340, en el agua es 1400 y en el acero 5000 y pico. En cambio, la luz, cuando pasa de un medio a otro, esa onda electromagnética excita los electrones de los átomos de ese segundo medio y se producen absorciones y emisión de vuelta, etcétera, y es como que la va frenando. Esas son dos situaciones importantes. Y después uno podría decir, bueno, pero ¿por qué la luz a veces son rayos y a veces la pensamos como ondas? ¿Qué es lo que la hace diferente una situación de la otra? Y el tema es la difracción. Entonces, la difracción, que no tiene nada que ver con la refracción, es un fenómeno que tiene que ver con la onda cuando se topa con un obstáculo o con una abertura. Entonces, cuando la onda se topa con un obstáculo, una abertura, según cierta característica, se produce la difracción o no. Cuando hablo de se produce la difracción o no, la difracción lo que hace es que la intensidad en la pantalla cambia, tiene máximos secundarios y máximos principales. Entonces, eso pasa cuando la longitud de onda si la longitud de onda que incide en la abertura es más chiquita que la abertura, entonces sigue el largo. Cuando es del orden de la abertura, aparece el tema de la difracción. Por eso, en un cuarto oscuro, si yo abro la puerta, no ilumina todo el cuarto, uno ve como un cono de luz. En cambio, si tengo a alguien hablando en el cuarto de al lado, en cualquier posición en el cuarto oscuro, oscuro o no oscuro, da igual, voy a sentir el sonido. Entonces, esa es la clave de la óptica geométrica, rayos. Primero se desarrolló la óptica geométrica con reflexión, refracción y todo eso, y después la curiosidad de saber qué es la luz, básicamente, dio pie a una serie de experimentos, el más famoso, el más estudiado, el de Christian Huygens, el de la doble rendija, que dio pautas de que son ondas. Entonces, después hubo otra serie de experimentos que decía que no, que eran partículas. Por eso se habla de la dualidad onda-partícula. Entonces, la idea es, óptica geométrica, ¿qué es lo que tienen que saber? Bueno, primero son rayos. Entonces, ¿qué características tiene la óptica geométrica? Vamos a poner acá características de estos rayos. Es, primero, la luz se propaga rectilíneamente. Y acá aclaramos medios buenos. Buenos es homogéneos, isótropos. Después, otra cosa importante, la palabra reversibilidad. O sea, el rayo hace un recorrido, supongamos que acá tengo un sistema óptico y viene un rayo así y sale así. Entonces, si yo invierto la película y el rayo viene así, sale así. A eso se refiere reversibilidad del camino óptico. Después aparece la ley de reflexión y la ley de refracción de la luz. También hay otro fenómeno ahí, absorción, que no lo toca la óptica geométrica,
pero cuando ustedes iluminan un material, lo tocan y está calentito. O sea, hay emisión de calor. Entonces, no todo incide, refleja, refracta. Parte se absorbe. Bueno, palabras que aparecen en óptica geométrica recurrentemente es sistema óptico, imagen real, imagen virtual. Esos son los clásicos. Primero, sistema óptico. ¿Qué es un sistema óptico? Es algo donde se produce una disrupción en el índice de refracción y lo podemos pensar como una superficie imaginaria que separa dos medios. O sea, algo así, acá tengo N1, acá tengo N2, no necesariamente puede ser así, puede ser pancita así o puede ser pancita para el otro lado. Eso es un sistema óptico. Los sistemas ópticos que tienen que registrar la fórmula son las dioptras, los espejos, espejos planos, espejos esféricos, los esféricos cóncavos, convexos, las lentes. Las dioptras, para pensar en la cabeza que es una dioptra, es una pecera. Una pecera es una dioptra. O sea, tengo una superficie agua, un pececito ahí nadando, y desde afuera yo en el aire con mi ojo observando el pececito. Ese es el ejemplo típico de la pecera, de un sistema, de una dioptra. Bueno, un espejo, todos sabemos lo que es un espejo y sus curiosidades, espejos planos, si se ponen entre dos espejos planos ven infinitas imágenes por un lado y para el otro. Y los que tienen fórmula son los espejos esféricos, cóncavos y convexos. Y después las lentes son unión de dos dioptrías, y hay toda una construcción de lentes, bicóncava, biconvexa, plano cóncava, plano convexa, doblemente cóncava, etcétera. Y en todos estos sistemas ópticos siempre es lo mismo. Objeto, posición del objeto, posición de la imagen, altura del objeto, altura de la imagen, aumento lateral. Siempre es lo mismo. Entonces, aquí llamamos una imagen real. Una imagen real de yo tengo un objeto, pasa por un sistema óptico y aparece la imagen de ese objeto puede ocurrir en el otro sistema o en el mismo en el que está. Entonces, una imagen real es cuando los rayos que se generan en un punto convergen en un punto determinado. O sea, cuando los rayos se intersecan es una imagen real. De pronto yo puedo tener un sistema óptico, no importa qué, y acá tengo un punto y acá salen rayos así, y cuando pasan para el otro lado, se cortan en un punto, esto es una imagen real. En cambio, si yo tengo un sistema óptico, no importa qué, y yo mando rayos así, y cuando traspasan divergen, entonces para encontrar la imagen tenemos que prolongar estos rayos. Cuando hablamos de prolongación, tenemos imagen virtual. Entonces tenemos imágenes reales e imágenes virtuales. La imagen que ven en el espejo es una imagen virtual. O sea, le pueden tirar un ladrillazo que no se van a lastimar la cara. Bueno, también hay objetos extensos, imágenes extensas, bueno, es el mismo concepto. Vamos a analizar primero el tema de lo que se llama dioptra, que de hecho en ingeniería a veces ven espejos y lentes y se saltean dioptras. Dioptra puede ser plana o esférica, de ahí viene la unidad, ¿no? Dioptría. Cuando van al oculista y dicen tantas dioptrías, es una unidad de potencia. Pero el sistema, en cuanto a lo que es una dioptra o dioptro, según el libro, es una superficie de separación de dos medios, plana o esférica, dijimos. Entonces, las características de una dioptra, si supongamos que es esférica,
tiene un centro de curvatura y puede ser una dioptra cóncava. Otra cosa, cuando uno hace óptica geométrica siempre pone de referencia la luz va de izquierda a derecha. Y toda la convención de signos se remite a que la luz va de izquierda a derecha. En algunos libros puede ocurrir que vaya al revés, bueno, se da vuelta a todos los signos. Así que adopten un sistema y lo aclaran. Y una dioptra convexa sería al revés. O sea, acá tengo el centro estaría del otro lado. Esta es convexa. El centro estaría del otro lado, la luz viene así. Bien, entonces, una vez que tenemos claro eso, viene lo principal, que es el tema de las fórmulas. Se trabaja con aproximación paraxial. ¿Qué significa aproximación paraxial? Que el seno de tita es aproximadamente tita. ¿Sí? Seno de tita y tangente de tita es aproximadamente tita. Es como un Taylor de grado 1. Y uno tiene que definir un eje, un centro de coordenadas. Entonces, para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo, para arriba, las alturas para arriba son positivas, las alturas para abajo son negativas. Cuando tengo una dioptra cóncava, el radio es negativo. Y cuando tengo una dioptra convexa, el radio es positivo. Bueno, todas estas cositas hay que saberlas, porque si no uno tiene la fórmula, pero se manda una macana porque pone mal el signo. Esa es la macana de óptica, que uno se acuerda la fórmula, pero mete la pata con el signo. Capaz que le dice, se forma una imagen virtual a 10 centímetros de la lente y uno pone 10 y capaz que había que poner menos 10 y se les viene abajo el ejercicio. Eh, Bien, entonces eso sería en cuanto a los signos. También hay convención para los ángulos, pero eso es para la deducción de la fórmula. Entonces, las fórmulas para una dioptra se hace la ley de Snell y se llega a una expresión que es la siguiente. Son todas muy parecidas, la de dioptras, la de espejos y la de lentes. Entonces, si tenemos una cosa así, acá N1, acá N2, este es el eje principal y vamos a tener un objeto en algún lugar, objeto, y una imagen que no tiene por qué estar a la derecha, puede ser para arriba o para abajo, da igual. Entonces, tenemos S, que es la posición del objeto, S', que es la posición de la imagen. S es posición del objeto. Algunos ponen X, porque a veces la S y el 5 se parecen. Posición de la imagen. Bueno, entonces la fórmula de las dioptras es N1 sobre S menos N2 sobre S' igual N1 menos N2 sobre R. Así de simple, tienen que recordarlo. Y también hay una fórmula para el aumento de las dioptras, I' sobre I es igual esta no me la acuerdo mucho, creo que iba al revés, acá N1 sobre N2 por S' sobre S, esta a chequear. Bueno, pero esta sí, esta es así directamente, entonces veamos cómo funciona esa fórmula en un problema concreto de una dioptra. Eh, Supongamos que tenemos un problema donde nos hablan de qué sé yo, una pecera
y nos ponen un pescadito en algún lugar y tenemos que sacar datos de la posición del pez, etcétera. Entonces, si yo de pronto tengo una pecera con agua y tiene un cierto radio y acá hay un pez y nuestro ojo está de este lado, lo que tienen que saber es, primero, la luz va así. Entonces, N1 va a ser 1,33, que es el agua, N2 va a ser 1. Lo que estoy observando, como la luz va de izquierda a derecha, acá no hay nada, acá está el pez. Entonces, la dioptra es así, es esta cara. Por lo tanto, como es cóncava, el radio es negativo. Entonces, si me dice la pecera tiene 20 centímetros de radio, ok, acá pongo -20. Si me dice el pez está en el centro de la pecera, recuerden que para acá es positivo, para allá es negativo. Entonces, si el pez está en el centro de la pecera, donde dice S, pongo -20. Después, N2 pongo 1 y de ahí despejo C'. Entonces, puede ocurrir también que me pongan algún plástico así y tenga como dos sistemas, ¿no? O sea, acá tengo un objeto, se forma una imagen por este lado, pero la luz sigue avanzando. Entonces, esta imagen pasa a ser objeto de esta otra dioptra. Y tienen que tener cuidado, porque esta dioptra tiene un radio positivo y esta tiene un radio negativo, y capaz que acá tengo aire, acá tengo un plástico y acá vuelvo a tener aire. O sea, puede ocurrir en este tipo de problemas que no tenga un solo sistema óptico, que tenga en vez de una lente, tres lentes, y tengo que ir por etapa. La imagen de la primera es el objeto de la segunda. La imagen de la segunda es el objeto de la tercera y así sucesivamente, y tienen que tener cuidado con los signos y con las distancias, desde dónde están midiendo. Bueno, ¿qué pasa si la dioptra es plana? Porque puede ocurrir que la dioptra sea plana. Bueno, cuando la dioptra es plana, es muy simple, lo que decimos es que el radio es infinito. Entonces, si el radio es infinito, tenemos N1 sobre S menos N2 sobre S' igual 0. Entonces, de pronto me dicen, ¿dónde está, qué sé yo, tengo un objeto por arriba del agua a tal distancia y quiero saber dónde se produce la imagen? Bueno, aplican la formulita simple y sale. Bueno, entonces, este es el tema de dioptra. Siempre las fórmulas, chequéenlas, pues yo no las acuerdo todas, ¿no? Pero por las dudas, ¿qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber las fórmulas de dioptras, de espejos y de lentes. La convención de signos es la que les dije, es la más usual, y el tema de real, virtual, es un concepto que hay que manejar bien. Y bueno, vamos ahora con la parte de espejos. Con los espejos esféricos, que hay de dos tipos, cóncavo y convexo, si tenemos espejo cóncavo, esto es así, acá es el eje principal, tenemos un radio y un foco. El foco es menos R sobre 2. O sea, el cóncavo, radio negativo, foco positivo. Bien, la luz viene así. Un espejo rebota. El objeto, tengo 5 lugares para elegir. Lo puedo poner antes del radio, en el radio, entre el radio y el foco, en el foco, delante del foco. En cambio, si el espejo es convexo, o sea, la pancita para el lado que viene la luz, acá va a estar el centro óptico y el radio y el foco. Entonces acá lo ponga donde lo ponga es una sola situación. Entonces tienen que registrar que los espejos cóncavos nos van a poder dar imágenes reales, virtuales,
de distintas características, pero es altamente recomendable que saber que un espejo cóncavo, la imagen virtual va a ser cuando el objeto lo pongo delante del foco. En cambio, los espejos convexos van a ver que ponga donde ponga el objeto, la imagen siempre es virtual. La diferencia es que en el convexo va a ser virtual y más chiquita, y en el cóncavo va a ser virtual y más grande. Entonces, ¿cómo se obtiene la imagen? De dos formas: o con marcha de rayos o en forma analítica con las fórmulas de Gauss. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un objeto acá, lo primero que tienen que saber es que cuando yo hago el gráfico, esto lo dibujan curvo, pero en el tema de la marcha de rayos y demás, en realidad, aproximación paraxial es como que la curva es radio infinito. Entonces, si ustedes lo hacen gráficamente, después lo hacen analíticamente y ven que hay una pequeña distorsión, es porque cuando lo hacen gráficamente, en realidad tienen que dibujarlo así, con una combita. O sea, tirar algo así no va, porque les va a dar cualquier cosa. Bien, entonces, si el rayo entra paralelo, sale por el foco. Esa es una de las leyes. La otra es, si pasa por el foco, sale paralelo. Uy, se cortaron los rayos. Entonces, como se cortaron los rayos, lo que tenemos es una imagen que tiene estas características. Es real, porque se cortan, es menor, porque es más chiquita, y es invertida. O sea, real, menor, invertido. Bueno, pero juegan con las distintas situaciones. Cuando está en el radio, si se paran en el radio y hacen esta jugarreta, les va a dar real, igual e invertido. Si la ponen entre el radio y el foco, le va a dar real, mayor, invertido. Una Si la pregunta. colocan en el foco, ahí viene algo interesante, porque una de las leyes no la puedo usar. Porque si está justo en el foco, entra paralelo, sale por el foco. Pero listo, porque por el foco no puede pasar porque no pasa por el espejo. Entonces está la tercera ley que sí dice que si pasa por el radio de curvatura, vuelve por el radio de curvatura. Entonces, como estos rayos son paralelos, se dice que la imagen se forma en el infinito. Una pregunta, Adrián. ¿Sí? En el primer caso, ¿en el foco también se forma una imagen porque se cortan los rayos? ¿Qué rayos se cortan? No, los rayos sale paralelo. Ah, pero se corta el que rebotó con el que fue, eso no cuenta. Ah, ok, O sea, la intersección es de los que rebotan. ok. Bueno, sigamos. Ahora, si la colocamos justo en el foco, acá está el foco, acá está el radio, si la coloco adelante del foco, digo, fíjense que entra paralelo, sale por el foco. Pasa por el foco, sale paralelo. Entonces, estos dos rayos salen abriéndose, entonces los prolongo y ahí tengo la imagen. Esta imagen es virtual, mayor, directa. Y cuando el espejo es convexo, acá está el foco, acá está el radio, ponga donde ponga el objeto, siempre va a pasar lo mismo. Nada más que ahora es así, entra paralelo y sale como que viene del foco.
y apunta al foco y sale paralelo. Entonces prolongamos para atrás, donde se cortan, está la imagen, y es una imagen virtual menor y directa. Entonces, siempre los espejos convexos, las imágenes son virtuales, pero menores. Algo que tienen que darse cuenta es que siempre que la imagen es real es invertida y siempre que es virtual es directa. Estamos hablando de un solo sistema óptico. Si de pronto tengo dos lentes, puede ser que la imagen sea real y sea directa, pero la imagen final, porque la invierte una vez, después la vuelve a invertir. Pero por cada sistema óptico, si la imagen es real, entonces es invertida. Y si es virtual, es directa. Ahora, la fórmula de los espejos es parecida a la otra, pero no aparece el índice de refracción. 1 sobre S más 1 sobre S' igual 1 sobre el foco o menos 2 sobre el radio, lo mismo. Y prima sobre I es menos S' sobre S es igual al aumento. Ahora, acá I es la altura del objeto y prima es la altura de la imagen. Bien. M, vamos a hacer así. Si es real, tiene que ser negativa. Y eso implica que S' tiene que ser positiva. Y si es virtual, tiene que ser positiva, o sea, S' negativa. Y esta estupidez hace meter la pata, porque si me dicen en el enunciado, se forma una imagen virtual a 20 centímetros del espejo, en la fórmula no puedo poner 20, porque me está diciendo que es virtual, y si es virtual tiene que ser negativa. O sea, el texto del problema me dice a 20 centímetros, pero como me dice la palabra virtual, donde dice S', tienen que poner menos 20. Bueno, eso es claro. Bien, ahora vamos con las lentes. Las lentes es la unión de dos dioptras y pueden ser convergentes, foco positivo, divergentes, foco negativo. Se simboliza las convergentes así como dos pinchecitos así, las divergentes así. La diferencia es que las lentes tienen dos focos, las dioptras también, foco objeto, foco imagen, y son iguales. En cambio, la divergente, primero tengo el foco imagen y después tengo el foco objeto. Entonces, en valor absoluto, el foco objeto y el foco imagen vale igual. Ahora, las formulitas son 1 sobre S más menos 1 sobre S' igual 1 sobre el foco igual n menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 igual P, que es la potencia de la lente. ¿Y qué son los radios? Cuando tiene una lente, por ejemplo, si tengo una lente así, esta lente es una lente biconvexa, tengo un radio 1 y tengo un radio 2. El radio 1 es positivo, el radio 2 es negativo, por lo tanto, uno podría decir, la lente biconvexa, el foco siempre es positivo. Pero este 1 que está acá viene del aire.
Porque si la lente la sumergimos en algún índice que tenga, en algún medio que tenga un índice superior a n, entonces acá no va 1. De hecho, puede ocurrir que el índice donde la sumergimos es más grande que este y me dé negativo, así que no quiere decir que las biconvexas siempre tienen foco positivo y son convergentes. Depende de donde las sumergimos. Si están en aire, está todo bien. Recuerden que este 1 cuando están en aire, si van al parcial y ven que un problema, la lente está bajo el agua, no va a n-1, va a n-1,33. Y R1 y R2 tienen que respetar los signos que estuvimos comentando con respecto a si tienen panza a favor de la luz o en contra. Después, I' sobre I igual X' igual S' sobre S igual M, que es el aumento. Bueno, entonces, ahora, si es real, M es negativo, si es virtual, M es positivo, que sea negativo, para que esto sea negativo, S' tiene que ser negativo, y acá para que esto sea positivo, S' tiene que ser positivo. O sea, si en una lente me dice se forma una imagen real a 20 centímetros, en la fórmula de S' pongo -20. Bien, entonces esta es la parte de óptica geométrica. También está el tema de microscopio y telescopio. Eh, Eso es un sistema de dos lentes. No creo que vengan por ese lado, un microscopio y un telescopio, pero tienen la primer lente, que es el objetivo. Entonces yo tengo un foco, acá un foco prima, este es del objetivo, y si tengo un microscopio, quiero ver algo chiquitito y lo quiero ver más grande. Entonces entra paralelo, sale por el foco, entra por el foco, sale paralelo. Donde se forma esta imagen coincide con el foco del ocular. O sea, esto es el foco del ocular, así que acá va a estar F' del ocular, entonces si entra paralelo sale así, entra por el centro óptico, no se desvía. Entonces, esto es lo que hace el microscopio, ¿ven? Tienen un ángulo chiquitito y subtiende un ángulo más grande. Acá está mi ojo y los rayos paralelos pegan a la retina. Entonces, esa es la construcción de un telescopio, está la longitud del telescopio, la distancia esta la llaman triangulito en general, L es F el objetivo más triangulito más F el ocular, y aplican las fórmulas de lentes para el objetivo y para el ocular. Cuando me hablan del aumento del telescopio, tiene una fórmula el aumento del telescopio que, bueno, chequenla, pero es triangulito sobre F el objetivo por 25 centímetros dividido F el ocular. En realidad acá va un signo menos y acá va otro signo menos. Eso me da el aumento total del microscopio. Chequeen la fórmula. Y la diferencia con el telescopio es que en el telescopio no hay triangulito. O sea, en el telescopio directamente tenemos el objetivo, esto se llama ocular. Si me dicen la pupila de salida es la imagen del objetivo a través del ocular. O sea, usan las fórmulas de lentes y donde dice S ponen L, que es la longitud del microscopio. Y el telescopio, los rayos vienen del infinito. Entonces, cuando los rayos vienen del infinito, la imagen se forma en el foco imagen. O sea, vienen así, acá se forma la imagen. Y eso coincide
ahí tenemos, esto sería f el objetivo, esto sería f el ocular. Entonces, viene así, entra paralelo, sale así, otra vez. Tengo un ángulo chiquitito, acá tengo un ángulo grande. Entonces, la diferencia entre el telescopio y el microscopio es simplemente ver si dejo distancia entre el objetivo, entre el foco del objetivo y el foco del ocular o no. Bueno, entonces, fin de óptica geométrica. La ley de Snell, me olvidé. La ley de Snell, tienen que saber superficie de separación entre dos medios, viene un rayo, se refleja, se refracta. Acá tenemos I prima, R, I es igual a I prima, N1 por seno de I es N2 por seno de R, esta es la ley de Snell. El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo transmitido o refractado son coplanares. Los tres rayos son coplanares. Si N1 es menor que N2, lo que ocurre es que el rayo refractado se acerca a la normal. En vez de ser así, en vez de seguir esa línea, se acerca a la normal. Se acerca a la normal. Como cuando ponen un lápiz en un vaso de agua. Se quiebra para el lado de la normal. En cambio, si N1 es mayor que N2, cuando paso de un medio más denso a uno menos denso, se aleja de la normal. Acá se aleja de la normal, por eso acá hay un ángulo que se llama ángulo crítico o ángulo límite, que es el ángulo en el cual viene el rayo y se refracta a 90 grados. Esto es el ángulo límite. Bueno, hay problemitas, los clásicos, el problema de la moneda en el agua. Alguna vez habrán querido robar la moneda, que hay una fuente, no sé si metieron la mano alguna vez y se dieron cuenta que pasó el codo y no llegaron a la moneda. Bueno, es porque uno la ve como que está menos profunda de lo que está. Problemas de iluminación de una pileta, o sea, hay un LED en el fondo de la pileta y es de noche y forma un círculo. ¿Por qué forma el círculo? Porque hay una penumbra, porque los ángulos refractados del agua hacia el aire tienen un ángulo límite que es aproximadamente 48 grados. Después están láminas paralelas que le dicen cuál es la distancia que se desvía. Uno cuando mira a través de una ventana, en línea recta el árbol no es donde está, sino que está un poquito corrido para un lado. Depende del espesor del vidrio. Y bueno, esos son los problemas clásicos de óptica geométrica. Yo mandé unas guías de óptica física y de óptica geométrica. La idea es que vamos a hacer algunos problemas de ahí para que vean cómo se alimentan las fórmulas. Bueno, y ahora yo no sé si cortar y abrir otra vez el Skype para hacer los problemas que mandé del IB y analizarlos, porque si queda todo junto, capaz que hay gente que no quiere escuchar lo de óptica geométrica. No sé qué conviene. A mí me sirve más eso, profe. Creo que mejor así, Cortamos, Adrián. Sí, cortamos y entramos de vuelta. ¿Eso? sí. Sí, sí. Bueno, cortamos y entramos de vuelta. Vamos a cortar.